Bien, hermanos, y nosotros nos quedamos aquí para continuar con nuestra clase, hermanos. Estamos ahí con la introducción, ya que empezamos la introducción en la primera carta de los Tesalonicenses, ya que empezamos a ver la semana pasada, empezamos a ver acerca de esta carta que escribe el apóstol Pablo, que tiene gran enseñanza para todos nosotros. Y estamos viendo esa introducción, hermanos, de la manera, hermanos, en que el apóstol, o cómo había llegado el evangelio aquí con nuestros hermanos ahí en Tesalónica, de cómo habían ellos recibido el mensaje, el plan de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el capítulo 2, versículo 13 de la primera carta a los Tesalonicenses dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Habían recibido, hermanos, los tesalonicenses el mensaje, y inmediatamente después de que reciben el mensaje, le dieron un valor, ¿sí? Ellos le dan un valor, los que estaban escuchando el mensaje de Pablo, ellos inmediatamente le dieron un valor. ¿Cuál fue el valor que le dieron? Un valor diferente. ¿Por qué? Porque escucharon el mensaje y no como palabra de hombre, dice ahí. No como cualquiera que se podía poner a enseñar. No como cualquiera que podía traerles algunas palabras, sino que desde el principio ellos, los tesalonicenses, entendieron que el mensaje era palabra de Dios. Inmediatamente algo hubo ahí, hermanos. Algo hubo en el corazón de ellos. Algo hubo en la mente de ellos que inmediatamente se dieron cuenta que era de Dios, no de hombres. No era un invento de los hombres, sino que era de Dios. Y nos hace recordar, hermanos, el momento en que aquel hombre, de hecho lo estamos viendo durante los miércoles, aquel hombre llamado Nicodemo, que era de los principales ahí en los judíos, y era un hombre respetado, y era un maestro entre los judíos, y va y busca al Señor Jesús por la noche, porque oye que el Señor Jesús, y sabe que el Señor Jesús hace señales, y hace milagros, y da una gran enseñanza. Y cuando llega con el Señor Jesús, lo primero que le dice Nicodemo, Señor, sabemos, y incluía a él y otros más, dice, sabemos que eres o que vienes de Dios. Le dice, hermanos, Nicodemo, siendo uno de los líderes religiosos en ese tiempo, y siendo parte de aquellos personajes que se consideraban enemigos del Señor Jesús, va Nicodemo y le dice, Señor, sabemos que vienes de Dios. Y la razón que da Nicodemo para decirle al Señor Jesús que ellos sabían que venía de Dios, dice, es que nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. ¿Se fijan? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que hay diferencia entre lo que puede decir un hombre y lo que dice Dios. Entre lo que puede hacer un hombre y lo que hace Dios. Hay mucha diferencia. Pues bien, hermanos, los tesalonicenses entendieron cuál era esa diferencia. Y cuando entendieron cuál era esa diferencia, le dieron el lugar que correspondía a lo que estaban escuchando. Si hubiera sido enseñanza de hombres, ellos lo escuchan y se van. Como se escuchaba mucho en ese tiempo, la gente buscaba tener mucha sabiduría y había gente que encontraba nueva sabiduría, iba y le expresaba y se le juntaba gente alrededor y le escuchaban. Y pasaba el tiempo y ya no pasaba nada con ellos.
Se olvidaba porque venían otros. Pero sin embargo, aquí habían venido esa enseñanza a la que había traído el apóstol Pablo, en cuanto a predicándoles acerca de Cristo, predicándoles acerca de la salvación. Ellos la recibieron, dicen, no la recibieron como cualquier enseñanza, la recibieron como palabra de Dios. Y cuando se recibe la palabra de Dios, cuando se escucha la palabra de Dios, lo primero, hermanos, indudablemente de lo que nos damos cuenta es que es completamente a la palabra de los hombres. Muy diferente. Tiene autoridad, tiene enseñanza, tiene conocimiento, tiene verdad. Pero lo principal, hermanos, que tiene la palabra de Dios, ¿qué es? Amor. ¿Sí? Oportunidad, sacrificio, consolación. Y nadie, hermanos, les había hablado de eso hasta ese momento. Hasta ese momento en que Pablo llega ahí a Tesalónica. Y ellos, hermanos, valoraron la palabra de Dios. La valoraron, le dieron el lugar, hermanos. ¿Y saben qué más? Lo principal. No solamente le dieron el valor a la palabra de Dios, sino que dice el apóstol Pablo, dejaron que esa palabra actuara en ellos. Dejaron que esa palabra los moviera. Dejaron que esa palabra los cambiara. ¿Sí? Porque en Tesalónica había mucha idolatría y ellos dejaron a los ídolos y vinieron a Cristo. Y dejaron que la palabra, hermanos, de Dios los cambiara. Dejaron que la palabra de Dios actuara en sus vidas, que los hiciera diferentes, que disfrutaran más las cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos enseña a disfrutar más las cosas. Y ellos así la recibieron. ¿Sí? Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cómo recibimos nosotros? ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? ¿Cada cuánto recibimos la palabra de Dios? Cada vez que tenemos la oportunidad de estar aquí. Aquí se habla de la palabra de Dios. ¿Cómo la recibimos? Dejamos que actúe en nuestras vidas, dice ellos, hermanos. Los tesalonicenses dicen, cuando ustedes escuchan la palabra, dicen, la cual actúa en vosotros los creyentes, y se les notaba a ellos. ¿Sí? Se les notaba a ellos que la palabra de Dios había actuado en sus vidas. ¿Por qué? Porque cambiaron mucho. ¿Y por qué, hermanos? Porque les ayudó, dice el versículo 6 del capítulo 1, ¿qué dice? Capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, dice el apóstol Pablo, y del Señor, ¿se acuerdan? De nuestro Señor Jesucristo, dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Pero fíjense lo que dice el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Qué llegaron a hacer ellos? Llegó a actuar tanto la palabra de Dios en ellos, llegaron ellos a valorar tanto la palabra de Dios, tanto la hicieron de ellos, que cuando Pablo va a predicar ahí alrededor de Tesalónica, dice, no batallo para predicar, no batallo para que obedezcan el Evangelio. ¿Saben por qué no batallo? ¿Por qué? Porque todos los que están alrededor de ustedes los han visto, los han oído, y ustedes han sido ejemplo para los que están alrededor de ustedes, de tal manera de que muchos han creído porque los han visto. Veía a la gente, veía a los tesalonicenses y creían al Evangelio. La gente veía a los tesalonicenses y querían ser cristianos. La gente veía a los tesalonicenses y querían amar a Dios como lo amaban los tesalonicenses. La gente veía a los tesalonicenses y querían amar a Cristo como los tesalonicenses amaban a Cristo. Ellos habían sido ejemplo, o eran ejemplo, hermanos, de lo que es un verdadero cristiano. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué?
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Toda la gloria era para Dios. Y si alguna vez nos hemos preguntado cuál es mi posición, o cuál es mi puesto, o cuál es mi trabajo dentro de la iglesia, ese es nuestro trabajo. Todos lo podemos hacer. Todos podemos vivir o dejar vivir a Cristo en nuestras vidas, y todos podemos hacer que Cristo, al vivir en nuestras vidas, influya en la vida de los demás. Y ahora una pregunta: ¿estamos dejando que Cristo viva en nosotros? ¿Estamos siendo buena influencia para los demás? Los tesalonicenses sí lo eran, y Pablo da gracias por ello. Pablo da gracias por ello, porque ellos estaban dejando vivir a Cristo, y se han sido imitadores de mí y de nuestro Señor, y de mi Señor, y del Señor, perdón, dice. ¿Y cuántas veces dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo lo soy? Eso es lo que debe de caracterizarnos a nosotros. Y eso fue la característica principal de los tesalonicenses. Ellos eran un buen ejemplo para todos los que vivían alrededor. ¿Sí? Era una buena influencia para los que vivían alrededor de ellos. Y les hago esa pregunta: nosotros, ¿qué estamos siendo, hermanos? ¿Estamos siendo buen ejemplo para los que viven alrededor de nosotros? A la gente que nos mira a nosotros, a la gente que nos ve hablar, nos escucha hablar, la gente que nos ve actuar a nosotros, ¿se le antoja ser igual que nosotros? A la gente nos ve y dice: yo quiero ser como aquel hermano. Me gustaría saber qué es lo que vive, qué es lo que aprende él, o qué es lo que lo hace ser así. ¿Se le antoja a la gente ser como nosotros? Imagínate, hermanos, es una buena reflexión. Yo quiero ser como tal, hermano. Yo quiero ser como aquel hermano. Yo quiero tener el pensamiento de aquel hermano, porque se le ve que vive a Cristo. Y en verdad lo hacemos. En verdad estamos siendo influencia para los demás. Estamos siendo influencia para nuestros vecinos. Estamos siendo influencia para la esposa o para el esposo. Estamos siendo influencia para nuestros hijos. A nuestros hijos les gustaría ser, y a mí me gustaría ser cristiano como mi papá, o ser cristiana como mi mamá. Estamos influenciando de esa manera. O alguno que dice: no, pues si voy a ser cristiano como aquel hermano, pues mejor no. Aunque también muchas veces, hermano, quien no quiere ser cristiano busca cualquier excusa para no serlo. Que debiera ver a Cristo principalmente. Pero ¿qué tanta influencia hay en nosotros para con los demás? Los tesalonicenses, hermanos, influenciaban y le facilitaban el trabajo al apóstol Pablo. Dice: no me esfuerzo tanto con ustedes aquí de ayudándome con ustedes como ejemplo. Yo no me esfuerzo tanto. ¿Verdad? Yo no me esfuerzo tanto. ¿Por qué? Porque los demás ya nos vieron a ustedes. Cómo aman, cómo se entregan, cómo trabajan dentro de la iglesia, cómo sirven dentro de la iglesia. Los ven y dicen: no, pues son buen ejemplo para todos. ¿Sí? Pero si no servimos, si no trabajamos en la iglesia, si no somos fieles a la iglesia, si no tenemos amor, hermano, ¿qué podemos dejarle a los demás? ¿Qué podemos dejarle a los demás? Lo que sé cuando iba a salir de la secundaria, iba a entrar a la escuela, y la pensé muchísimo para entrar al Cebetis. Pues bueno, es que me decían: es bien difícil el Cebetis, la preparatoria. Y era alguien dijo: no, hombre, no es difícil. No es difícil. Si estudias, no es difícil. Ah, pues sí, ¿verdad? Si estudias, pues no es difícil. Y alguien me dijo: no, hombre, entrale al Cebetis, échale las mismas ganas que yo. Y pues no reprobó el tercer semestre del Cebetis. Dije: pues yo entré porque tú me dijiste que entrar aquí. Dice:
¿Tú échale las mismas ganas que yo? Pues no, si hubiera seguido ese ejemplo, hubiera reprobado. Era difícil entrar a la escuela y quienes hemos tenido la oportunidad de estar ahí, pues te das cuenta que sí está difícil. Pero es buena en la escuela, ¿verdad? Y me decía, haz lo mismo que yo. Pues hubiera hecho lo mismo que él, pues no hubiera terminado, ¿verdad? Échale las mismas ganas que yo. Lo mismo vivimos en el cristianismo. ¿Quién de nosotros sería capaz de decir, hermano, a mí me gustaría que fueran como yo, de entregado? ¿Quién diría? Hermano, yo quisiera que todos los demás fueran como yo porque yo sirvo bastante. Hermano, yo quisiera que los demás fueran como yo porque yo tengo mucho amor para todos mis hermanos. Hermano, yo quisiera que fueran como yo porque yo siempre estoy al pendiente de lo que hace falta aquí en la iglesia. Hermano, yo quisiera que fueran igual que yo porque yo soy siempre fiel. Hermano, yo quisiera que fueran como yo porque yo estoy constantemente esperando cualquier puedo servir dentro de la iglesia. Pero ¿quién puede decir eso? ¿Cuántos pueden decir eso? Los tesalonicenses sí lo decían. Sí, pero lo decían con su vida. ¿Sí? Con sus hechos, con sus palabras lo decían. Así debe de vivir un cristiano. Así debe de ser un cristiano, influencia para los demás. Entregado, consagrado, servicial, trabajador, preocupado, fiel, constante. Eso es lo que necesitamos nosotros, hermanos. Aquí en la congregación lo necesitamos. Hombres y mujeres, o mujeres y hombres consagrados. Mujeres y hombres, hermanos, que se den cuenta de las necesidades que hay aquí. Mujeres y hombres, hermanos, que se den cuenta de lo que la iglesia lo necesita, de lo que la congregación lo necesita, y que no se sientan ajenos al trabajo aquí. Hermanos, eso es lo que necesitamos. Alguna vez les pregunté, ¿quisieran que nosotros fuéramos una congregación fuerte? Sí, hermanos, pero para que una congregación sea fuerte, necesita cristianos fuertes. Que necesitamos una congregación bien consagrada, sí, pero para que una congregación sea consagrada, necesita cristianos consagrados. Es que necesitamos que sea una congregación fiel, una iglesia de Cristo y una congregación fiel a Dios. Pues sí, pero para que una congregación sea fiel a Dios, necesita cristianos fieles. Para que una congregación, es que necesitamos que una congregación que sea constante. Pues sí, necesita cristianos constantes. Oye, hermano, necesitamos que nuestra congregación sea una congregación trabajadora. Pues sí, necesita miembros trabajadores. Necesitamos que nuestra congregación sea una congregación de servicio, porque necesita cristianos serviciales. Y está la diferencia entre el decir y el hacer. Quisiéramos hacer muchas cosas, pero si no hacemos, si no luchamos y si no buscamos serlo, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Decía un maestro, cuando nos íbamos a poner examen en la escuela y era pura teoría y nos daba un libro para que estudiáramos la teoría y dice, les va a poner examen. Y si no piensan que si ponen el libro debajo de la almohada cuando ustedes se duermen, se les va a pasar el conocimiento a la cabeza, ¿no? Así no se pasa el conocimiento a la cabeza. Si no estudian, no van a pasar. Si no se preocupan, no van a lograr lo que quieren ser. ¿Sí? Si ustedes me hubieran preguntado a mí, hermano, ¿qué quiere ser? ¿Qué le hubiera gustado hacer? Me hubiera gustado ser doctor, maestro de alguna escuela. Pero si no estaba dispuesto a luchar por ello, si no estaba dispuesto a sacrificarme por ello, me llama la atención, hermano, los que son doctores porque estudian, hermano, demasiados años. Y se privan de muchas cosas y tienen que sacrificarse mucho para poder lograrlo. Y lo logran, hermano, dicen, no, yo quisiera ser doctor porque gana mucho dinero. No, él gana dinero porque ya le costó, ya tuvo que sacrificarse. No, yo quisiera ser un buen cristiano, yo quisiera estar... ¿Y por qué no lo intentas? ¿Por qué no buscas hacerlo? Yo quisiera hacer influencia por los demás, ¿por qué no empiezas a hacerlo? Es que está bien bonito lo que dice ahí, hermano, de los tesalonicenses. ¿Y por qué nosotros no se nos antoja hacer así? No, pues es que, hermano, pues
Pues es que no, ¿verdad? A veces uno la piensa para comprometerse verdaderamente. ¿Sí? La pensamos para comprometernos verdaderamente con la obra del Señor. A veces, no sé si les ha tocado ir al río y ver a la gente que anda en el río. Hay de todo tipo de gente. Hay gente que se mete a nadar al río. Gente que anda nadando en la orillita. Está fácil, ahí no hay peligro de nada. Hay gente que se mete al medio. Donde está corriendo el agua muy constantemente, muy fuerte. Y batalla y lo disfruta nadando y anda en el medio. Y el que anda acá ahorita, no, yo no me meto allá en el fondo porque allá se batalla un poquito más. Pero hay tres tipos de los que se van a un río. Hay los que se meten a lo profundo. ¿Qué tiene cuál es el problema el beneficio de meterse a lo profundo? Porque puedes nadar y puedes hacer tu trabajo y disfrutar un poquito más de la que es el agua. Hay otros, el segundo grupo, es de los que se meten en la orillita del río, ¿verdad? ¿Y saben qué están haciendo ellos? Les llega el agua a la cintura y no se preocupan, no hay preocupación. Ni modo que nos vayamos a ahogar con el agua a la cintura. Bueno, a veces si nos resbalamos, sí, ¿verdad? Pero no hay problema. ¿Y saben qué están haciendo? ¿Saben qué hacen los que se meten a la orillita del río? Que les llega el agua a la cintura. Están emocionados viendo a los que se andan tirando clavados en lo profundo. A eso se meten. Pero dijimos que había ¿cuántos? 3 grupos. Y hay otros que se sientan en las orillas del río y nada más meten los pies. ¿Sí? Y en la vida como cristianos es lo mismo. Hay cristianos que están dispuestos a todo. ¿Sí? Cristianos que están dispuestos a todo y que se meten a lo profundo, a trabajar, a amar, a sacrificarse, a servir, y no importa, dijo el apóstol Pablo, no importa cuando me gasto lo mío, ni me gasto a mí mismo, pero todo sea por la obra del Señor. Y hay cristianos que son así. Y hay otros cristianos que son de vez en cuando, todos los que le llegan el agua a la cintura, de vez en cuando están dispuestos, cuando tienen ganas, cuando los van a ver. Oye, van a venir los hermanos, vamos a servir para que nos vean que están. No, hermanos. Y hay otros que están en la orilla y que meten los pies nada más. Esos casi nunca se atreven a meterse ni siquiera a la orilla. ¿De cuáles somos nosotros? ¿De los que se meten a lo profundo? ¿De los que están en la orilla o de los que nada más se mojan los pies? Los que se mojan los pies tienen una característica muy especial. ¿Saben cuál es? Cuando el que está en la orilla y se está mojando los pies, cuando le batalla algo, el que está nadando en lo profundo, se ríen de él o lo critican. ¿Sí? A veces, si hace algo maravilloso en el agua, le aplauden. Dicen, qué bien lo hizo. Y luego le dice el otro, ¿qué estás esperando? Estoy esperando que se resbale a ver qué hace porque se va a andar ahogando. Hay hermanos que son así. Están esperando que otro resbale Pero ¿saben dónde están esos hermanos que están esperando que otro caiga? En la orillita, mojándose los pies nada más. Pues hay esos 3 tipos, hermanos, ¿de cuáles somos nosotros? El que está en la orillita nada más está criticando a los que están dentro del agua. No se mete, pero sí está criticando a los que están dentro del agua. ¿De cuáles somos nosotros? ¿De los que están en lo profundo? ¿De los que están en la orilla o de los que se sientan nada más a mojarse los pies? Hermano, si queremos ser una congregación fuerte, la iglesia de Cristo fuerte, necesitamos involucrarnos. ¿Sí? Hay que involucrarnos. Hay que servir más, hay que trabajar más. Hermanos, la iglesia de Tesalónica, no hombre hermanos, ellos empezaron a trabajar y recibieron la palabra de Dios y amaban, hermanos. Cuando alguien les predicaba, no hombre, ellos se emocionaban porque alguien les predicaba la palabra de Dios. Que alguien les enseñara la palabra de Dios. Inclusive, hermanos, acá al final que lo leímos, nos tocó
en esta mañana, amaban tanto la palabra de Dios que, fíjense lo que hacían, hermanos. Y el consejo que le da el apóstol Pablo: os ruego, hermanos, en el versículo 12 del capítulo 5, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y luego dice, ¿qué van a hacer? Y que los tengáis, a quien te enseña de la palabra de Dios, dice, y que los tengáis en mucha estima. Estímalo. Alguien dijo, yo estimo mucho a aquel hermano porque me está predicando. Y ya se lo dijiste, no, pero yo lo estimo mucho. Díselo. Díganselo. Y eso es importante, hermano. Díganselo por amor. Dice, ténganlo por mucha estima y amor. ¿Por causa de qué? De su obra. Por eso lo está diciendo. ¿Sí? Por eso lo está diciendo. Hermanos, amen a quien les predica, a quien les enseña, a quien puede darles una palabra de aliento, a quien les puede darles una palabra de edificación y de vez en cuando una palabra de amonestación, de regaño. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Pues bien, hermanos, el apóstol Pablo está haciendo esta carta a los tesalonicenses y le está diciendo: han sido buenos cristianos, han sido ejemplo para otros. Hermanos, ¿qué más trae esto? El ser hombres y mujeres que aman la palabra de Dios, ¿qué más trae? ¿Saben qué trae? Madurez en cada uno. Madurez. ¿A qué edad, hermanos, maduran las personas? ¿Ustedes saben? Aquí dicen, ya llegó a la madurez. O ya está madura esa persona, ya piensa maduramente. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Digo, ¿a qué hora? ¿Por cuántos años? A los 40 años ya está maduro. Antes de los 40 no es maduro todavía. ¿No? ¿A cuántos años? Los jóvenes dicen que cuando tengan 18 años, no, yo ya no me digan, a mamá ya no me digan nada porque yo ya tengo 18 años. Ya puedo llegar a la hora que yo quiera. ¿No? Mamá ya no me digan nada, ya no me regañen porque yo ya tengo 18. Y si no me crees, aquí traigo mi credencial y recién salidita. No, es que dicen que ahora está saliendo, hay que ir a tomarlo la foto. ¿Ustedes se tomaron la foto? No se les sabe si es su credencial. Y no se anuncia, ¿verdad? Del IFE. Yo tengo que ir porque, bueno, aquí dice que aquí tengo el número 18, sí viene ahí, dice que sí puedo votar por ella porque inmediatamente vaya y la renueve. Y si puedo ir a renovarlo ahorita, pues que lo haga, ¿verdad? Digo, me gusta esa foto porque aquí tenía todavía mucho pelo. Así como 10 años, yo creo. Me dicen, no, hombre, le cortan ahí la foto y se la dan. Ah, bueno. Hermanos, ¿cuándo empezamos a madurar? Personas como nosotros, como seres humanos, ¿cuándo empezamos a madurar? No, pues a los 18 ya el muchacho piensa un poquito más las cosas, ya toma un poquito más las cosas en serio. Algunos dicen que a los 18, hermanos, estoy dando cuenta que hay algunos muchachos que a base de responsabilidad, a base de golpes en la vida, a base de necesidades en la vida, pues empiezan a madurar desde bien pequeños y empiezan a hacerse responsables desde muy pequeños. Y algunos que a veces llegamos a tener más de 45 años y todavía no hemos madurado, ¿verdad? Algunas veces somos así. Unas veces que todavía necesitamos a la mamá, necesitamos al papá, y no nos despegamos de ellos. Oye, ya madura, ya despégate de tu papá, ¿por qué? ¿Verdad? Y eso es lo que pasa a veces. Pero, ¿cuánto tiempo llegamos a madurar? ¿O cuánto tiempo tardamos en madurar? Algunos no maduramos nunca, algunos no crecemos nunca, algunos maduran muy jóvenes, y otros maduran, pero ya a lo mejor nunca en toda su vida, ¿verdad? Oiga, mijo, ya váyase para su casa, ya que está haciendo aquí, allá está tu esposa, y ya, Ana, yo quiero estar contigo, ¿verdad? Yo quiero estar contigo. Y luego dice, me dice un hermano, oye hermano, y luego, ¿cómo le digo? No, pues ya se casó el muchacho. Dijo, no, pues ya está bien, dijo. Entonces, ya es una boca menos, dijo, no, ya es una boca más. O sea, trajo para acá conmigo, ¿verdad?
Dice, yo pensé que ya era harina, dicen, es que tú ya eres harina de otro costal. Pues sí, pero el costal se queda en la casa. ¿Verdad? Hermanos, ¿cuándo maduramos? Como seres humanos, ¿cuándo maduramos? ¿Sí? ¿Cuándo maduramos? Nuestros niños han ido creciendo. Nos recordamos cuando eran pequeños nuestros hijos. Y nos preguntábamos cuando éramos pequeños, nuestros hijos eran pequeños, nos preguntamos, ¿cuándo irá a crecer mi hijo? ¿Para qué? Pues para que ya se cambie solo, para que ya coma solo. Y lo veíamos, ya le damos dando de comer a nuestro hijo, a nuestra hija, le damos de comer. Y le decimos, oye vieja, ¿y cuándo cambiará mi hijo ya? ¿Cuándo aprenderá a agarrar su cucharita y comerá solo? ¿Cuándo aprenderá a agarrar la cuchara? Así le decíamos cuando estaba David chiquito, le decíamos, ¿cuándo aprenderá David a comer solo? Y le decíamos, mi hijo ya aprende a comer solo. Y lo que hacía era agarrarlo con la mano. ¿Para qué aprenderá? ¿Para qué quiere la cuchara? ¿Para qué quiere la cuchara? Y yo lo veía y decía, bueno, algún día va a crecer. ¿Sí? Y ya creció. Pero ahora ya no me va a dejar que le dé de comer en la boca. ¿Verdad que no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya soy grande. Hemos crecido, hermanos, nosotros como cristianos. Dice, es que yo ya puedo pensar por mí mismo. Bueno, ya podemos pensar nosotros como cristianos maduros. A un niño le podemos dar su biberón, porque con eso tiene. Pero si yo le doy un biberón a David, no lo va a querer. Bueno, completo. Mírame que, un pedacito de carne asada, tortilla de harina, comida sólida. ¿Por qué? Dice, porque ya soy grande. Muchos de nosotros, les voy a decir algo, ya quiero concluir con esto. Muchos de nosotros quisiéramos que Dios nos diera cosas a nosotros porque ya somos grandes espiritualmente. Y a veces nos comportamos no como grandes. Dijo el apóstol Pablo, dice, algunos ya están grandes y tienen necesidad de ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, algunos debiendo ser ya maduros, tienen necesidad de que les dé ¿qué? Leche. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca ¿qué? Han madurado. Y yo les digo, muchos piensan, dicen, no, a los 18 ya muchachos ya piensan en las cosas. No, a lo mejor ni a los 18, ni a los 30, ni a los 40. Yo te hago una pregunta, hermanos. ¿A los cuántos años de ser cristiano hemos madurado? ¿Cuántos años se necesitarán estar dentro de la iglesia, dentro del cristianismo para ser maduros espiritualmente? ¿Cuántos años se necesitarán? Cuando seamos responsables completamente. Pues sí, cuando seamos responsables y valoremos como los tesalonicenses valoraban las cosas de Dios, vamos a ser maduros. ¿Cuántos no somos ya maduros? Aquí, se los dejo a su consideración, hermanos. Al final de cuentas, pues, se estaba cumpliendo lo que Pablo tanto anhelaba, que ellos crecieran. Y ellos crecieron. Dice el versículo 8, ya para terminar, hermanos, del capítulo 1. Porque partiendo de vosotros, fíjense, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. ¿Sí? ¿Qué se había extendido? Dice, sino que en todo lugar vuestra fe en Dios, ¿qué? Se ha extendido. En todas partes se hablaba de la fe de ¿quiénes? De los hermanos de Salinas, digo de Tesalónica, ¿sí? Se hablaba en todas partes de los hermanos de Tesalónica, se hablaba de la fe de ellos. ¿Y de qué servía eso, hermanos? De modo, dice, que nosotros no tenemos necesidad de hablar. No tenemos necesidad de hablar nada. ¿Por qué? Porque todos conocen la fe. ¿Se imagina que si dijeran nosotros?
¿Qué vamos a seguir, hermanos? Hagamos el esfuerzo por comprometernos más, ¿sí? Por luchar más, por ser más maduros espiritualmente, no quedarnos ahí en las joyitas, hermanos. Involúquense en la obra del Señor, ¿sí? Involúquense, luche por madurar, luche por servir, luche por trabajar. Es que, hermano, no me reconoce, aunque te reconozca Dios es suficiente. Si lo vas a hacer para que sea reconocido por aquí, ¿de qué sirve? Vamos a ser como los fariseos que se paraban en las esquinas de las calles a hacer oraciones para ser vistos por todos. No, hermano, trabaja por la obra del Señor. Que no me miren, no quieres que te miren, pues no te miren, ¿verdad? Tú trabaja por la obra del Señor, sirve, demuestra que Cristo vive en ti. Eso era lo que estaban haciendo, ellos no batallaban, nomás demostraban a Cristo en su vida y eso era suficiente. Hacían todo para agradar a Dios. Valoremos pues nosotros eso, hermanos. Ya estamos aquí. Y tal vez hagamos un análisis, hermanos, del tiempo que llevamos dentro del cristianismo. Digamos, bueno, todavía necesito leche espiritual. O ya he madurado lo suficiente como para merecer alimentos sólidos. Veamos eso, hermanos. Veamos eso y demostremos eso. No sé, si quieren hacer una pregunta, hermanos, algún comentario. Si no es así, hermanos, espero yo que sea utilidad para todos nosotros. Y como se dijo, hay que ser más responsables de nuestro cristianismo. Ahora Miguel tiene preparado un himno, hermanos, y enseguida pasaremos a lo que será la cena del Señor para continuar con nuestro servicio de adoración.